Buenas y bienvenido nuevamente a un nuevo proyecto de Ciencia en Acción. En esta ocasión vamos a estudiar lo que tiene que ver con las reacciones redox o los procesos de reacciones redox. Para hacer este estudio vamos a acometer qué es el proceso redox y por qué es un intercambio de electrones. En este caso vamos a estudiar el intercambio de electrones como un ejemplo más de reacciones químicas. ¿Cuál es la que vamos a estudiar ahora? ¿Qué vamos a analizar? Vamos a ver qué es en esta primera parte, porque la vamos a dividir en tres partes por lo menos. Vamos a analizar qué tipo de reacciones químicas tenemos, qué concepto significa el intercambio de electrones, el ejemplo básico que es la pila de Daniel y otros tipos de pila. ¿Qué tipos de reacciones hasta el momento hemos podido estudiar? Bueno, pues hemos estudiado dos casos. El intercambio de protones, que es el que hasta hemos visto, y el intercambio de electrones, el que vamos a ver a continuación. ¿Qué es un intercambio de protones? Pues hemos dado cuenta que ya habían dos sustancias. Ácido, aquella sustancia que cedía protones o iones hidrógeno 1 o más. En el caso de que utilicemos la nomenclatura de Brewster-Lowry, estamos desprendiendo oxonios, mientras que base era una sustancia que aceptaba protones, evidentemente en la teoría de Brewster-Lowry. Ahora vamos a algo muy similar, solo que en vez de intercambiarse protones se va a intercambiar electrones y tendremos el proceso de oxidación, que es una reacción donde se ceden electrones, algo parecido a la cesión de protones, y una reducción, que es una ganancia de electrones, algo parecido al concepto de base. Bien, vamos a ver un ejemplo práctico que es lo más sencillo. Imaginemos que colocamos en el mismo recipiente una lámina de zinc en una disolución de sulfato de cobre 2. En este caso veremos que sucede lo siguiente. El zinc pierde electrones en un proceso denominado oxidación y esos electrones que el zinc ha perdido los gana el cobre en un proceso denominado reducción. Los dos electrones que el zinc ha perdido son los dos electrones que el cobre ha ganado. Y veréis que ha sucedido una segunda cosa, y es que en este caso el cobre se ha depositado, el zinc había disminuido y el cobre se ha depositado como cobre metálico sobre la lámina. Vamos a aprovechar ahora para ver una determinada nomenclatura de los procesos redox, cómo se pueden nombrar estos procesos. Dentro de ellos aparecerán diferentes nombres o términos que tenemos que entender muy claramente. Acabamos de ver estos dos procesos. Al proceso de arriba, en el cual se pierde un electrón, lo hemos llamado oxidación, reacción donde se ceden electrones. En una reacción de oxidación, una forma reducida pasa a la forma oxidada. Es fácil de entender, en la oxidación se obtiene la forma oxidada. En el segundo caso, la ganancia de electrones la hemos denominado reducción. Reducción, reacción donde se ganan electrones. Y en una reducción, una forma oxidada se convierte en una forma reducida. En la reducción se obtiene la forma reducida. Por tanto, oxidación, cesión de electrones, de una forma reducida pasamos a una forma oxidada, en una reducción se ganan electrones y se obtiene la forma reducida a partir de la forma oxidada. Pero por si fuera poco, aún y más, esta especie que tenemos aquí, la que experimenta la oxidación, es lo que se conoce con el nombre de reductor. Y es reductor porque es capaz de producir la reducción del cobre. Es decir, el reductor es el zinc, la especie primera, que al oxidarse permite la reducción del cobre y por tanto el cobre más 2 es el oxidante, porque al reducirse él permite la oxidación del zinc. Daos cuenta que el oxidante se reduce para provocar la oxidación del otro y el reductor se oxida para provocar la reducción del segundo. ¿Qué pasa si somos capaces de separar este proceso en dos celdas diferentes? Por una parte el zinc y el zinc 2+, y por otra parte el cobre y el cobre 2+. Esto lo planteó, como veremos, Daniel en lo que será la pila de Daniel. Si inicialmente cerramos el circuito, veréis que pasa inicialmente un poco de corriente y automáticamente se para. Ha habido un pequeño proceso en el cual el zinc ha liberado electrones
ha convertido en zinc 2+, que es un proceso que es una oxidación, la pérdida de electrones es una oxidación, y el cobre ha ganado esos electrones y ha formado cobre metálico. Pero, ¿qué sucede? Que ha aumentado un montón la cantidad de cationes en el caso de izquierda y aniones en el caso de la derecha. A continuación, lo que hemos tenido que hacer, y lo veréis un poco mejor, para contrarrestar ese hecho es poner un puente salino. El puente salino lo que permite es cerrar el flujo de cargas. Por la parte de fuera han ido los electrones y por la parte de dentro van a ir los aniones, es decir, cargas negativas en forma, en este caso, de iones. El puente salino es una disolución que en principio es un ion neutro, en este caso me refiero, no hemos introducido iones diferentes, he cogido el mismo sulfato que hemos puesto aquí y lo que permite es que las cargas negativas fluyan por esta parte de aquí. El proceso continúa, ya sigue funcionando la corriente y lo que hemos observado es que el zinc poco a poco va corroyéndose o digamos gastándose y formando zinc más 2, mientras que el cobre se va depositando, cobre más 2 en forma de cobre metálico y por tanto engorda el electrodo de cobre. Es decir, ha ocurrido en la primera parte una reacción en cual el zinc pasa a zinc más 2 y en una segunda parte donde el cobre más 2 pasa a cobre. Eso se representa según lo que denomina la UPAC en este formato, donde en la primera parte ponemos la reacción de oxidación, como ahora veremos, y en la segunda parte la reacción de reducción. En este caso van acompañados con la forma desde donde venimos hacia donde vamos. En este caso el zinc pasa a zinc más 2, en este caso de sólido, a zinc más 2 acuoso, y en la segunda parte pasaremos de cobre más 2 a cobre metálico. En la parte izquierda, por tanto, escribimos la oxidación, forma lo que es el ánodo y se escribirá a la izquierda. En la parte derecha tendremos la reducción, forma el cátodo y se dibuja, o mejor dicho, se escribe a la derecha. ¿Cómo no olvidarme? Pues una regla mnemotécnica muy sencilla. Oxidación vocal, ánodo vocal, izquierda vocal. Y en la parte derecha, reducción consonante, cátodo consonante, a la derecha consonante. Así seguro que no os equivocaréis. Está claro que este proceso es para escribir la pila de Daniel, no para dibujarla. Pero si hacéis el mismo ejemplo, dibujáis a la izquierda ánodo, será mucho más fácil. Bueno, esto lo planteó Daniel, lo inventó Daniel. En realidad su pila fue un poco más complicada, un poco más compleja y fue el que dio origen al nacimiento de las pilas. Básicamente porque era su pila la más potente de aquella época. Aquí tenéis información adicional para poder entenderla. No es la única pila, hay variantes. Aquí tenemos un par de pilas. En este caso, la pila de Daniel la tenemos hasta ahora planteada con un puente salino, donde en este caso es la que acabamos de ver. Aquí han utilizado una sal diferente, un cloruro de potasio. En este caso por aquí salen los iones. Aquí dibuja que salen los cationes. Bueno, eso ya es a gusto del autor, no hay una uniformidad. Pero podríamos haber cambiado esto y haber utilizado lo que se denomina un tabique o membrana porosa. En este caso es una pared intermedia que lo único que hace es impedir que pase el disolvente y solo pasan los iones. En este caso los iones sulfato de una parte a la otra. La diferencia en la forma de UPAC es que en el caso del puente salino se presenta mediante una doble interfase y en el caso del tabique poroso mediante una interfase. ¿Qué son estas líneas? Estas líneas son interfases entre diferentes estados. Interfase entre un sólido y una disolución acuosa, una interfase. Aquí hay doble interfase, que es interfase entre esta disolución y la primera parte del puente salino. Una segunda interfase, que es la segunda parte del puente salino y la segunda disolución. Y por último, la segunda interfase entre la disolución de cobre más 2 y el cobre metálico. En este caso sucede lo mismo con la salvedad de que solo tenemos una interfase que separa entre el zinc más 2 y el cobre más 2. Además de que zinc y cobre hay más pilas. Fijaos en esta. En este caso tenemos aquí un hierro más 2 y aquí un cobre más 2. Y aquí un hierro metálico y aquí un cobre. Ya nos han dicho que este es el ánodo.
Por tanto, si os dais cuenta, en el ánodo ocurría la oxidación, que era una pérdida de electrones. Por tanto, la oxidación implica que hierro más 2, a 2 electrones, pierde electrones y es un proceso de oxidación. Pero, ¿dónde van esos 2 electrones? Esos 2 electrones van por todo el cable hacia el cátodo, donde en el cátodo los libera de solución para que el cobre más 2 los recupere y forme cobre metálico. En este caso la pila no es la pila de Danel, que es la de zinc cobre, cobre más 2, sino la de hierro, cobre más 2. Pero los procesos son exactamente lo mismo, una oxidación y una reducción. La pila se dibuja exactamente igual, a la izquierda la oxidación, a la derecha la reducción, hay un puente salino con 2 tapones de algodón que implican 2 interfases y por tanto la doble línea. Oxidación ánodo izquierda, reducción cátodo derecha. Bueno, y de momento esto para la primera parte, ¿de acuerdo? Luego haremos saber cómo podemos predecir quién se oxida y quién se reduce en la siguiente presentación. Nos vemos.